¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de los métodos. ¿Qué son los métodos? Pues son acciones. Son acciones como correr, saltar, caminar. ¿Y qué hay dentro de esas acciones? Instrucciones para realizar dicha acción. Muchas veces estas instrucciones requieren, por ejemplo, si queremos correr, puede que requiera un parámetro de entrada de la velocidad de la persona para realizar la acción, ¿no? Requieren parámetros. Hay otros métodos que tal vez no. Eso vamos a ir viendo. Estos métodos agrupan un número de instrucciones y se les asigna un nombre, como acabamos de decir, ¿no? Correr, saltar, caminar. Ahora nosotros invocamos ese método a través de ese nombre. Hay métodos que devuelven valor y otros que no. Hay métodos que devuelven valor y otros que no. Aquellos que no devuelven un valor, pues usualmente llevan esta palabrita void. ¿Ok? Pertenecen a ese tipo. Otros métodos que devuelven valor, pues tienen o presentan un tipo. Puede ser una cadena de caracteres como string, puede ser un integer, que es un entero, un double, hasta un bool, que es verdadero o falso. La definición de un método debe de estar ubicada dentro de una clase. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la clase A. Ok, esa es la clase A. Clase A. Y dentro debería de estar nuestro método. Si tuviéramos una clase B, que podemos crearlo debajo, también del método debería estar dentro de esa clase. Se puede invocar el método desde cualquier parte del código de la misma clase. Si tengo el método acá, yo podría invocar ese método. También lo puedo invocar si el método estuviera en la clase B, cosa que ahora no hay, pero si hubiera, podría invocarlo. Pero cuando hago eso, este método se conoce como un método de clase. Y en ese caso debería, o la definición o sintaxis, debería o estará presidida por la palabra static. Esto lo vamos a ir viendo con ejemplos. Y una clase también puede tener métodos de instancia, y estos métodos de instancia ya requieren ser invocados a través de una instancia de la clase. A esto se le conoce como instanciar la clase. Por ejemplo, yo puedo invocar un método que está dentro de otra clase, la clase B, que habíamos ejemplificado, y para trasladar o para invocar ese método, pues deberíamos primero de instanciar la clase. ¿Cuál es la sintaxis o la definición? Pues todo comienza con un modificador. Por ejemplo, acá en public class, el modificador es public. Nosotros podríamos cambiar este public a private. Vamos a poner acá, perdón, a partial. En ese caso ya no es una clase pública, sino es parcial. Cosa que iremos viendo más adelante. Para el tema de métodos tenemos como modificadores el modificador public, private o privado. Para lo que es tipo, por ejemplo, es justo lo que habíamos escrito acá. Puede ser string, integer, double o bool si devuelven un valor, y otros que no. En el caso no devuelva un valor, sería void. Y el identificador es el nombre: correr, saltar, caminar, trotar, etc. Y los parámetros es la información de entrada del método para que devuelva el valor. Vamos a ver el primer ejemplo, que es para las opciones de métodos que están en la misma clase, clase A. Nosotros habíamos visto este método de ejecución que me permitía ejecutar o realizar una acción en la API de Revit. ¿Ok? Y yo siempre requiero de estas dos variables que me permiten, vamos a poner acá,
defino variables que me permiten invocar métodos de la API de Revit. Por ejemplo, esta variable doc trabaja con el parámetro command data que proviene en ese caso del external command data, del dato o de la referencia externa de la aplicación. Y asimismo tiene un parámetro message en inglés y un parámetro elements. ¿Ok? Entonces, lo que usualmente sucede acá es que después de esto yo escribo mi línea de código. Puedo escribir un task dialog.show y puedo escribir Revit, puedo escribir hola mundo, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Voy a compilar, por eso estoy ahorita recompilando y voy a ejecutarlo. Manual mode, voy a cargarlo. Ya hemos visto este proceso. Acá faltó hacer algo muy importante, que es colocar el atributo de transacción. Vamos a colocarlo. Ya está. Y ahora sí. Ahora sí. Acá está. Vamos a colocar esto de cero mejor. Y me sale un mensaje hola mundo. Entonces, ese es el método que me permite ejecutar y me devuelve un resultado, que es justamente la acción que está acá. Entonces, eso es lo que devuelve. El resultado satisfactorio de haber realizado estas acciones o esos métodos. Acá yo he creado las variables. Acá no hay ninguna acción. Pero en Task Dialog, show es el método, show es la acción, show es mostrar estas palabras. Y lo que está devolviendo es justamente este método. Ahora, si yo quiero, puedo escribir debajo otro método. Estoy invocando la clase TaskDialog y estoy activando este método mostrar. Pero ya no va a ser hola mundo, va a ser hola, ¿cómo estás? Entonces, si yo recompilo y vuelvo a ejecutar, va a salir primero hola mundo y después hola, ¿cómo estás? Este return result lo que está haciendo es activar este método, invocarlo en Revit y después activar este método e invocarlo en Revit. Entonces todas las acciones que se generan en Revit se trabajan a través de este resultado. ¿Qué voy a hacer abajo? Voy a generar un método propio, porque este método show proviene de la biblioteca de Revit. Nosotros podemos también crear nuestros propios métodos, lo vamos a hacer ahora. Pero vamos a crear un método sin parámetros y que no devuelven un tipo. Cuando no devuelven un tipo, tenemos esta palabra void, que es vacío. Entonces, nosotros vamos a usar la sintaxis de acá. Vamos a copiarla para que puedan tenerla como referencia. Comenzamos con el modificador, que va a ser público, el tipo, que va a ser vacío, el identificador, lo voy a llamar distancia 1, y como no quiero que devuelva un tipo y tampoco tenga parámetros, pues acá solamente le pongo un paréntesis de abierto y cerrado. Debajo lo que estoy haciendo es colocar variables de números 10 y 20, y el resultado va a ser número 1 y número 2. Es la suma del número 1 más el número 2, y finalmente le estoy diciendo, por favor, genera el siguiente mensaje. Yo puedo generar o puedo activar Revit con este mensaje directamente, porque no necesito del command data. En este caso sí necesitaba del command data eh, para activar en este caso métodos dentro del documento o de la clase de selección. Pero en este caso no, Task Dialog se puede activar
de esta forma. Y voy a borrar lo que hay dentro de ejecutar. Ahora, para yo activar el método distancia 1, pues no es tan difícil. Si ya lo creé abajo, yo lo puedo activar de esta manera, distancia 1. Y de esta manera, lo que sucede acá, cuando ejecute el programa, va a leer este método y va a ir al método. Va a leer esta variable, va a leer esta variable, va a generar esta variable que es la suma y va a generar el siguiente método, que es el de mostrar el resultado. Ahora el resultado le estoy poniendo toString para llevarlo a cadena de caracteres y pueda ser leído. Vamos a recompilar y vamos a observar el resultado. 10 más 20 debería de salir 30. Y como pueden ver, tienen el resultado, el cual es 30. De esta manera yo puedo usar un método que te realice ciertas acciones, como pueden ver dentro. Ahora, esto no es lo que vamos a usar usualmente, porque cuando nosotros querramos acceder a la API de Revit desde el método o a usar algún dato que vamos a tener probablemente en ejecutar, el método que tengamos acá necesariamente va a deber tener un parámetro. Y ahí es donde nosotros vamos a colocar, por ejemplo, entero. Vamos a colocar número 1, entero número 2. ¿Okay? Le estamos colocando variables y acá desaparecería. Entonces yo tendría que ingresar estos parámetros. Y miren acá cómo ya me empieza a salir errores. Pero esa opción, que es el segundo caso, lo vamos a ver en otro video. Muchas gracias.